Amén. Dios se manifiesta de muchas formas. Y una de ellas, la mayor de ellas, es que Él se presenta tal como es a nuestras vidas. Amén. Mañana es el día 6 de enero del 2014. Los días 6 de enero, desde hace muchísimos siglos, la Iglesia con denominación católica, el día 6 de enero, pues le llaman la Epifanía del Señor. Es así, ¿sabíais algunos esto, no? Oye, la mayoría de nosotros nos hemos criado desde pequeños en las iglesias católicas, así que no nos vengamos a rarezas ahora. Pues sí, se llama la Epifanía del Señor, que significa, Epifanía significa, del griego es manifestación. Manifestación. Es verdad que la Epifanía en la palabra de Dios no solamente ocurrió una vez. Sí puede ser que es la primera vez que se presentaría a los sabios de Oriente, ¿no? Pero anterior a los sabios de Oriente ya se había mostrado algunas vidas y eran los pastorcillos que andaban por la zona. ¿Amén o no amén? Amén. Sabemos también que los sabios de Oriente no sabemos si se presentaron 5 días después del nacimiento del Señor o se presentaron 2 años después, puesto que ellos vivieron, Jesús, María y Jesucristo, nuestro Señor, vivieron 2 años en Belén. Por lo tanto no se sabe. Tampoco se sabe si se presentaron en el pesebre donde nació o si se presentaron, estamos hablando de los sabios de Oriente, lo que hoy ya se llama o llamamos Reyes Magos. Magos en la traducción realmente del arameo y el hebreo, y del lugar donde venía esta gente, no significa magos que realizaran magias ni sortilegios y estas cosas, sino que se les llamaba a los sabios, a las personas que estudiaban más bien las estrellas y todo esto. Por eso ellos fueron guiados por una estrella, porque estaban pendientes de lo que Dios hacía a través del firmamento. Amén. La cuestión es que no se sabe si fueron 5 días después del nacimiento del Señor o 2 años después, cuando fueron los sabios de Oriente, o bien al pesebre o bien a una casa de Belén. No se sabe. Tampoco sabemos si eran 3. La Biblia no dice nada si eran 3. Tampoco conocemos sus nombres, porque la Biblia no nos habla de sus nombres. Lo que está claro es que sí que hubo una manifestación de parte de Dios a estos sabios de Oriente. Amén. Y lo que sí que está claro, que lo que Dios siempre quiere es manifestarse en las vidas, en las personas. Desde el principio de la creación, si vemos claro y estudiamos bien la palabra del Señor, lo que Dios ha querido es manifestarse al hombre, manifestarse a la persona, para que la persona, la humanidad, el hombre o la mujer, acepte a Dios como su Señor, su Creador, su Salvador y su Redentor. Pero Dios, la intención siempre ha sido manifestarse a las vidas. Amén. En este caso, se manifestó claramente, ¿verdad?, a estos sabios de Oriente. Aleluya. Se manifestó en persona, pero antes se manifestó en el firmamento en forma de estrella. Amén. Eso dice la palabra de Dios. En la persona de Jesús se manifestó, ¿verdad?, cuando fueron y le vieron. Pero Dios se manifestó a ellos ya con una luz fuerte en el firmamento, en una estrella. Y lo curioso de esto es que ellos, desde el primer momento que Dios se les manifestó
en esa estrella, ellos ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Aceptar esa manifestación de parte de Dios. Aceptar esa manifestación de parte de Dios para sus vidas. Y nosotros, cuando aceptamos la manifestación de Dios para con nuestras vidas, en segundo lugar lo que ocurre es que le obedecemos. Pero las personas que no han tenido la manifestación de Dios en sus vidas real, clara, evidente, como este lucero, como esta luz, como esta estrella que Dios puso en el firmamento para estos sabios de Oriente, cuando eso no ocurre en las vidas, las personas no obedecen a Dios. Las personas no son guiadas por el Señor para ver el esplendor y la gloria que es ver al Señor. Amén. O obedecerle o seguirle. Amén. Gloria al Señor. Por eso lo más importante hoy no es que hoy haya cabalgatas de reyes por toda la tierra. Lo más importante hoy no es que los niños estén muy contentos. Lo más importante hoy es que todos nosotros tengamos una epifanía del Señor, porque el Señor se sigue, ¿verdad?, manifestando en nuestras vidas. ¿En cuántos de aquí se ha manifestado hoy el Señor? Que levanten su mano. Aleluya. ¿Y en cuántos quieren que el Señor se siga manifestando en sus vidas mañana y pasado y el siguiente día? Que levanten sus manos. Esa es la epifanía del Señor en nuestras vidas. Que Él se manifieste cada día. Que su Espíritu Santo nos siga guiando cada día de lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, por dónde tenemos que ir, cómo caminar. Amén. Aleluya. La epifanía del Señor claramente para estos magos, para estos sabios de Oriente, ¿verdad? Ya empezó en esa estrella que se manifestó con gloria y ellos la vieron y entendieron que era una señal de Dios y era una señal que ellos tenían que desobedecer. ¿No? Era una señal que ellos tenían que desobedecer. ¿Sí o no? ¿Qué tenían que hacer pues? Obedecer. Obedecer. ¿Y ellos obedecieron o no obedecieron? ¿Obedecieron o no? ¿Eh? ¿Obedecieron? Sí, ¿verdad? Aleluya. ¿Y eso qué les produjo a ellos? La obediencia que les produjo a los sabios de Oriente. Satisfacción. Aleluya. Pero les produjo algo más. Tener el privilegio de ver a nuestro Señor y Redentor Jesucristo de niño en el esplendor de su gloria. Y también les causó más satisfacción todavía. Desde el primer momento que vieron la estrella ya tuvieron satisfacción. Segundo, la obediencia, más satisfacción. Y cuando vieron la recompensa de la obediencia, que era ver al Mesías, al Salvador, eso fue la gran satisfacción de sus vidas. Amén. Aleluya. ¿Sabes que estos sabios de Oriente eran gentiles? ¿Lo sabes? No pertenecían al pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, el pueblo judío, no eran judíos, no eran israelitas, venían de lejos. Aleluya. Esto declara y es un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Quería que sucediera en un futuro, y era que los gentiles pudieran adorarle igual que le adoraban como Dios el pueblo de Israel, su pueblo escogido. Amén. Y muchos de los que estamos aquí
éramos gentiles. ¿Sí o no? Muchos de los que estamos aquí, por no decir la mayoría, éramos gentiles. Pero llevamos muchos años ya adorando a Dios, al Mesías, a Jesucristo. Amén. Y ahí se abrió una puerta grande. Sí que es verdad que luego hubo un apóstol que le llaman el apóstol de los gentiles, que predicó a los gentiles a pesar de tener enfados y luchas con los otros apóstoles. Pero no era la intención de Pablo la que los gentiles, que la manifestación de Dios sería también para los gentiles, sino era la intención del mismo Dios. Era la intención del mismo Dios. Y el que tú y yo podamos adorarle hoy es porque es la intención de Él. Es porque es la intención de Él. La intención de Dios para tu vida y para mi vida es que le adoremos en espíritu y en verdad, según dicen las Santas Escrituras. Amén. Escrito está. Amén. ¿Y cuántos de nosotros le adoramos en espíritu y en verdad cada día? ¿Realmente hay esa adoración en tu vida? ¿O cada vez que hay un ligero problema, antepones tus problemas a la adoración a Cristo? Yo me imagino que el viaje de estos sabios de Oriente no fue un viaje grato, porque venían de muy lejos y hoy en día no hay medios de transporte. Entonces no había los medios de transporte que hay hoy en día. Hoy en día se coge un avión, se coge un tren o se coge un coche y vas donde tú quieres. Pero en aquel entonces había burros, había bueyes, y nos imaginamos que estos hombres vinieron en camello porque venían de Oriente. Nos imaginamos, ¿verdad? Y allí pues estiraba mucho el camello. Pero hacer un viaje de tantos miles de kilómetros no sería un viaje grato. Y les entraría en muchos momentos, bueno, les entraría, no lo sé, es algo que yo pienso, pero seguro que el enemigo hacía de las suyas. Y el enemigo les quería quitar la intención de que fueran realmente a adorar al Mesías, a Jesús el nacido, amén. La vida nacida, aleluya, amén. Y el enemigo seguro que les cuarteaba y les cuarteaba. Es más, cuando fueron ya y entraron en Israel y fueron a Jerusalén, el mismo rey de Israel, Herodes, ¿verdad? Les puso trabas. Pero ellos no se vinieron atrás. Ellos obedecieron el mandato divino del cielo, aleluya, y siguieron la estrella que Dios mismo había puesto en el firmamento para guiarles y ver al Señor, aleluya, y obtuvieron la recompensa. Amén. Amén o no amén. Pues yo comparo este viaje como la carrera hacia la salvación. Yo comparo este viaje, el camino que nos lleva a la meta. Yo comparo este viaje con que realmente Dios se ha mostrado a todos nosotros y a muchas miles de millones de personas más con un claro cometido, y es el de guiarnos hacia el rostro del Señor. Y en la palabra de Dios, y nosotros que ya conocemos, sabemos que veremos el rostro del Señor, pero sabremos que no le veremos ya aquí en la tierra, sino que lo veremos en el cielo. Ellos tuvieron el privilegio de verle en la tierra, y nosotros debemos de tener esas ganas, y poner ese énfasis de seguir obedeciendo a Dios, sea porque Dios se nos ha mostrado como a ellos en una estrella que guía el camino hacia ver el rostro del Señor, o bien sea que el Espíritu Santo nos ha tomado de tal forma para guiarnos en el camino de la salvación, para que el día de mañana podamos ver el rostro del Señor. ¿Cuántos de aquí quieren ver el día de mañana el rostro del Señor? Que levanten su mano, porque eso está escrito.
Escrito está. Amén. Pues que sepamos que si obedecemos, que si persistimos, aleluya, en el llamado que Él nos hizo, porque realmente lo que Dios hizo a estos sabios de Oriente fue un llamado. Si nosotros persistimos en el llamado que Él nos hizo, que es hacia la salvación, y perseveramos en el camino hasta el fin, dice la palabra de Dios que seremos y veremos entonces el rostro de Él. ¡Aleluya! ¡Amén! Dios no solamente llama a los sabios de Oriente, Dios no llama solamente a la gente que conoce mucho las Escrituras o las revelaciones de los cielos. Dios no llama a sabios ni a entendidos, llama a hombres y mujeres arrepentidas de corazón, con un corazón sincero, que vayan a adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Que puso Dios en el corazón de esos hombres sabios para que obedecieran de tal manera, que persistieran de tal manera, que llegaran a su destino. La intención era clara. Era la de postrarse delante del Señor y adorarle y reconocerle como Salvador, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. Amén. Aleluya. Leámoslo pues. Ya sabéis que este tema solamente viene en un lugar en la Biblia. También lo sabéis, ¿no? No viene en los 4 evangelios, no viene en ningún lugar más. Solamente viene en un evangelio, y es el evangelio de hablar alto, no oigo. Mateo. Amén. Mateo 2, versículo 1. Adelante. Pasemos las hojas de la Biblia, que ya sabemos que son también alabanza grata a Dios. Amén. Así que si no has leído la Biblia, hoy te vas a quedar sin parte de la alabanza. Pásalas, hermano, que se oigan las hojas de la Biblia, que se oigan. Esa alabanza a Dios, esa alabanza grata, esa adoración a Dios que tú hoy escudriñas en las Santas Escrituras. Amén. Hay alguien que no le gusta que tú tengas Biblia, hay alguien que no le gusta que tú pases las hojas de la Biblia. Amén. Pero hay uno que es el Supremo, aleluya, que le encanta que te vea estudiando la palabra del Señor. A algunos igual les gusta ver tebeos, a otros igual les gusta leer revistas del cotilleo. Yo te recomiendo que leas y estudies la palabra del Señor, la Santa Biblia. Amén. Aleluya. La guía que Dios nos ha, bueno, una de las guías que Dios nos ha dado en la tierra. Tenemos Mateo 2, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Visita de los magos. Vamos a cambiarlo de magos por sabios, ¿vale? Visita de los sabios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Por qué de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel? Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber.
para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Amén. Aleluya. Dios llama al hombre. Dios se manifiesta al hombre. Dios quiere que toda la persona humana tenga un cometido en su vida. Un principal cometido en su vida, mejor dicho. Y este principal cometido es que le reconozcan a Él como Señor, para que puedan ser salvos. Amén. Aleluya. Estos sabios reconocieron al Rey de Reyes. Por lo tanto, podemos entender que fueron salvos. Amén. Podemos entenderlo de esa manera. Y si en nuestras vidas se ha presentado el Señor, se ha manifestado el Señor, sea de la forma que sea, y nosotros le hemos obedecido, al final realmente podemos ver el rostro del Señor. Amén. Algunos aquí parece que les da igual. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero otros cuantos no nos da igual. ¿A cuántos no nos da igual? Aleluya. A ver si les animamos. Se ve que los reyes bajos no son tan bajos y algunos les va a traer carbón. Ay Dios, cuánta tristeza trae algunas vidas estas fechas. Amén. Yo entiendo que algunos puedan estar tristes porque algunos seres queridos no están entre ellos, pero Dios nos consuela. Amén. Dios está con nosotros, hermanos. Nos gustaría que estarían con nosotros. Amén. Pero lo más triste es de esas personas que ni siquiera añoran esas cosas. Y añoran lo que han perdido, pero no en el sentido familiar, ni en el sentido humano de la palabra perder, sino porque han perdido perspectivas de futuro, porque han perdido empresas, porque podían haber sido algo y hoy no son nada. Y lo único que hay son tristezas de frustraciones que el diablo ha puesto en los corazones. Y el Señor ha venido a manifestarse a todas las vidas, incluso a esas, para que hoy reciban el mejor regalo. Y no es el paquetito de los Reyes Magos, porque el oro, el incienso y la mirra no eran para nosotros, sino que solamente eran para el que se lo merece, que se llama Cristo Jesús. Pero el regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros es eso, que Él se sigue manifestando a nuestras vidas, de una forma o de otra. Y te hablo a ti también, que tienes una frustración muy grande. Te hablo a ti, que te crees que has perdido todo, pero todavía no has visto nada de lo que Dios quiere hacer en ti. Que hoy quiere el Señor manifestarse a tu vida de una forma tan especial, que hoy te levantes y sigas la señal del cielo, para que mañana puedas ver el rostro del Señor. Amén. Aleluya. A mí esto me alienta, a mí esto me contenta, a mí esto me da fuerzas cada día para levantarme y adorar a Jesucristo, postrarme delante de Él y decirle: Señor, gracias por la vida. Ya le estoy adorando de buena mañana. ¿Cuántos se levantan así cada día? Levanta tu mano. No tengas vergüenza, hombre, de estas cosas. El que se avergonzare de mí en la tierra, dice el Señor. No nos avergoncemos, pues, ni en el trabajo, ni en las escuelas, ni en el instituto, ni en la universidad. En ningún lugar nos podemos. Amén. Aleluya.
debemos demostrar realmente lo que hay en nosotros, y es la felicidad que Cristo ha depositado en nuestras vidas. Amén. Y en ese camino estamos. Amén. Decía Pablo el apóstol, no es que haya llegado ya, pero en eso estoy. Amén. Y vivo esa esperanza de poder llegar y ver el rostro del Señor y adorarle de una forma especial. Hoy le adoro al Señor, mañana le adoraré si Él lo permite, pero yo quiero adorarle de una forma especial en la Nueva Jerusalén. Amén. Aleluya, porque eso es lo que queremos, hermano, porque esa debe ser la intención de nuestro corazón, el de obedecer a Dios y adorar a Cristo día tras día. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vemos que son tres